Buenas tardes, yo soy Ignacio Estrada. Vamos a presentar al arqueólogo Héctor Zacarías. Héctor es arqueólogo egresado por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con la tesis titulada ¿Qué contenía las vasijas Capacha? Es profesor asistente en esta misma institución desde el 2021, en conjunto con el doctor Eliseo Padilla. Ha sido colaborador de la Curaduría de Occidente de México y Guerrero del Museo Nacional de Antropología desde el 2019. También ha participado en proyectos arqueológicos en Hidalgo, Puebla y Estado de México. Recientemente participó en el Salvamento Arqueológico Trolebús Chalco-Santa Marta, donde cumplió labores tanto de análisis de materiales como de excavación, llegando a ser el arqueólogo responsable de la unidad de excavación extensiva ubicada en la estación terminal de dicha obra. Actualmente se encuentra elaborando como encargado de análisis cerámico del proyecto Sismo en Puebla, bajo la dirección del maestro Alberto Díez Barroso. Fuerte aplauso, por favor. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Y pues esta exposición, esta ponencia es para dar a conocer los resultados de las excavaciones realizadas en la estación terminal del trolebús Chalco-Santa Marta, conocido como Sector 8. Bueno, esta unidad fue la más grande de todo el proyecto arqueológico. Esta se ubicó en el kilómetro 18 de la autopista México-Cuautla, justo en el entronque con la México-Puebla, a escasos metros, como vemos en esta imagen, del canal de la Compañía. Se encontró solo a 3.5 kilómetros del Cerro de Tlapacoya y a 20 kilómetros al oeste están ubicados los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. La unidad de excavación extensiva se conformó de 131 cuadrantes de 2 por 2 metros, en total 524 metros cuadrados, y con 5 pozos de sondeo fuera de este conglomerado de la unidad extensiva. Estas excavaciones tuvieron lugar del 13 de junio al 6 de diciembre, que siguieron al rescate del que ya habló Citlalic anteriormente. Dentro de la estratigrafía reconocimos 89 unidades estratigráficas, de las cuales 18 fueron unidades estratigráficas arqueológicas. Para quienes no estén familiarizados con estos términos arqueológicos, las tierras, los estratos, las capas nos van marcando etapas y nos van marcando momentos del tiempo. Entonces, cuando nosotros vamos descubriendo cada uno de estos estratos, es que vienen estos cambios en el tiempo. Una de las primeras unidades que encontramos, o de los primeros momentos, fue un periodo de contacto que estaba más bien relacionado con el abandono del sitio. En primera instancia se observó material de arrastre de distintos lados y asociamos que es un momento de contacto porque tenemos objetos de manufactura mesoamericana relacionados con objetos de manufactura ya proveniente de la tradición española, como son los vidriados y las mayólicas. Inclusive encontramos en algunos contextos materiales cerámicos del posclásico en la Cuenca de México, asociados ya con animales de talla mediana y grande que llegaron con los españoles. Posterior a eso, empezamos a identificar hacia el sur de la unidad un canal de 50 centímetros de profundidad que tuvo como contención en sus orillas varias rocas, metates, inclusive algunos ladrillos de tezontle, pilotes y otros varas de madera que seguramente sirvieron para la contención. Por la profundidad todavía es dudoso decir que fue un canal navegable, sin embargo, a lo mejor para una embarcación pequeña sí hubiera sido posible navegar en estos canales. Aquí vemos algunos de los materiales que se lograron identificar, materiales orgánicos, aquí vemos las varas de madera, huesos de animales ya con la llegada de los españoles, fragmentos de cerámica de manufactura mesoamericana e inclusive fragmentos de cuero se identificaron en este canal. También
dentro de este mismo momento del contacto, que va de 1521 a 1650, encontramos una serie de alineamientos en la parte central de la unidad de excavación extensiva que después del análisis de material nos parecen indicar que corresponden a unidades domésticas o unidades habitacionales. La manufactura, la construcción de estos alineamientos fue principalmente con roca basáltica y tezontle. Inclusive logramos identificar dispersos algunos fragmentos de bajareque, es decir, de las paredes de estas edificaciones. Posteriormente, igual dentro de este momento del contacto, encontramos una superficie ocupacional, compactado o apisonado, que se registró en gran parte de la unidad de excavación extensiva. En esta unidad se identificaron en superficie diversos materiales arqueológicos que también nos están señalando estos momentos del contacto. Vemos cerámicas Azteca 3, también cerámica de los Aztexcoco, obsidiana, principalmente verde dorada, que nos está hablando más de una interacción hacia la parte de Hidalgo con Sierra de las Navajas, y tenemos metales ya totalmente de manufactura española, como este herraje que se encontró en esta superficie, que pues, nos está indicando pues, estos momentos de confluencia entre los españoles y las personas del posclásico tardío, ya contacto, mesoamericanas, en este lugar. Este compactado en su interior, o sea, en su superficie mostró principalmente objetos de contacto, pero en su interior mostró principalmente fragmentos de totalmente tradición del posclásico tardío. E inclusive sí tenemos algunos materiales, como ahorita vamos a ver ya de la llegada de los españoles, pero más bien tenemos muy bien identificado que animales como las tuzas en sus madrigueras nos empezaron a introducir materiales de arriba y de abajo hacia el apisonado. También, como lo mencionó Citlalic en su ponencia anterior, la misma gente de este sitio está reocupando y está utilizando materiales previos para la construcción de estos compactados ocupacionales. Encontramos en esto además varias remodelaciones, varios parches. En algunos de los perfiles se lograban ver este tipo de trabajos de remodelación durante estos periodos. Aquí vemos algunos de los objetos que se encontraron en el relleno. Como les decía, tenemos ya objetos posteriores como estas agujas, pero más bien están siendo instruidas por las tuzas. Tenemos otros materiales como objetos de concha, maquetas cerámicas, que fue algo interesante, que se encontraron tres maquetas cerámicas semicompletas de este tipo y una maqueta de piedra, además de eso, que nos está todavía no hemos logrado interpretar de manera correcta. Aquí vemos la imagen de estas intrusiones de las madrigueras que pues nos estaban pues haciendo destrozos verdaderamente, porque para los arqueólogos es un dolor de cabeza, porque estos animales nos están, como les decía, nos están trayendo materiales de arriba, de mucho después y de mucho antes. Es decir, cuando nosotros excavamos, de repente encontramos cosas que en el tiempo no deberían relacionarse, y pues muchas veces es a causa de estos fenómenos. Ya hacia un momento también del posclásico tardío, tenemos la edificación de un posible basurero que el arqueólogo Miyagi, que no nos puede acompañar el día de hoy, ha interpretado como que posiblemente es un basurero ritual que fue utilizado en alguna celebración del Fuego Nuevo. Algunas fuentes y algunas investigaciones arqueológicas señalan que en algunas celebraciones de este tipo se hacían basureros y se depositaban vasijas completas o semicompletas a manera de ritual. Inclusive, no cambia. Okay. Aquí vemos algunos de los objetos que se empezaron a registrar en esta oquedad, y vemos concentraciones de materiales principalmente cerámicos completos y semicompletos en esta parte. Inclusive seguimos viendo pues estos elementos como las maquetas que ya había mencionado anteriormente. Inclusive el arqueólogo Miyagi se dio cuenta a través del análisis de material que dentro de este basurero que fue realizado durante un solo momento y en un relleno,
tenemos elementos o materiales Azteca 1, Azteca 2 y Azteca 3 en el mismo lugar. Es decir, que posiblemente fueron reliquias que se quedaron en el tiempo durante el posclásico y que a la hora de ofrendarlas pues se depositaron, y es una de las explicaciones que tenemos estos materiales juntos. Nada más para finalizar esta parte del posclásico tardío, por debajo del apisonado, y que también nos da pues una idea de cómo estaba el contexto, tenemos en algunas partes también materiales cerámicos de tipo Azteca 3 principalmente, que también se encontraron pues completos y semicompletos, principalmente hacia la parte oeste de la unidad extensiva. Tenemos, como lo decía Citlali, una cosa ahí confusa, porque aparte de que las madrigueras nos están removiendo el material, nos aparece, terminamos de excavar el posclásico tardío e inmediatamente empieza el preclásico tardío, y hay 1000 años de diferencia entre esos fenómenos. Y pues ahí también fue difícil explicar qué fue lo que ocurrió o por qué no tenemos esa estratigrafía. Algunas de las posibilidades, pues habría que leer detenidamente a Beatriz Barba en la parte norte del Cerro de Tlapacoya. Ella tiene una estratigrafía y un fenómeno similar al que a nosotros nos ocurrió en esta excavación. Si la leemos, ella registra de 0.50 a 1.40 metros, material del posclásico tardío, Azteca 3 y Azteca 4, y posteriormente, inmediatamente en sus excavaciones del 1.40 al 1.75, empieza a registrar materiales ya del preclásico tardío o preclásico superior. Y aparte registra varias capas o momentos de cenizas de erupciones volcánicas que son parte de este preclásico superior. E inclusive nosotros también tuvimos estas similitudes, esta aparición de estas cenizas en varias partes de los perfiles. Entonces, ¿qué fue la falta de estratigrafía? ¿Cómo explicamos este fenómeno? Por el momento hay dos hipótesis. Una es que, bueno, de hecho, varios investigadores han referido que durante el preclásico el lago estaba en unos niveles bajos que permitió la ocupación de estas partes, por ejemplo, de Tlapacoya, entre otras de esta parte de Chalco. Después, hacia el clásico y el posclásico temprano, el lago sube e inunda estos lugares y los vuelve inhabitables, y posteriormente, hacia el posclásico temprano, el nivel del lago vuelve a decrecer y permite que se reocupen estos lugares. Sin embargo, esto no lo logra explicar del todo, porque también la sedimentación del lago debía haber generado estratigrafía y no la tenemos presente. Entonces, una de las posibilidades, también refiriendo a esta parte de que el material preclásico estaba en el apisonado, es que la acción antrópica de la gente del posclásico tardío haya modificado el espacio para nivelar y haya utilizado estos materiales. Y por último, pues hacer referencia a en los contextos del preclásico tardío y en general del preclásico que nosotros pudimos excavar, que en algunos casos nos arrojó piezas únicas o piezas que se encuentran en muy pocos lugares. Encontramos generalmente elementos que nosotros asociamos a ofrendas. Aquí, por ejemplo, observamos algunas de las ofrendas registradas también por el arqueólogo Miyagi, donde encontramos distintos elementos como astas de venado, vasijas completas o semicompletas, pedernal, obsidiana, instrumentos musicales como sonajas, entre otros elementos. Inclusive, bueno, también ofrendas un poco más pequeñas, como la ofrenda 5, que nada más consistió de 2 pequeños morteros trípodes que estaban vinculados a un asta de venado y a un maxilar de un cánido. Y pues ya para cerrar, pues tenemos la parte del contexto más importante. Nos salió una ofrenda realmente grande, realmente compleja. Cuando empezamos a excavar, empezamos a encontrar elementos completos, como este cajete ticomán del preclásico tardío, algunas copas blanco sobre rojo, algunas de fase ticomán, otras de fase zacatenco. Seguíamos excavando y nos seguían saliendo estos elementos pues casi completos.
teníamos estos cajetes ticomán, estos braseros, teníamos objetos como hachas, etcétera, pero teníamos aún todavía la duda si se trataba de un contexto doméstico o de un contexto ritual. Seguimos excavando y conforme nos seguían saliendo los materiales empezamos a observar grandes concentraciones de material, donde encontramos algunos objetos relevantes como este desfibrador, que aparte es un mortero, que tiene doble función. Seguimos excavando y seguían saliendo estas concentraciones pues muy grandes de material cerámico, con decirles que los últimos 4 días de excavación recuperamos nada más de fragmentos cerámicos 17 costales, más todas las vasijas completas que estuvieron vinculadas. Empezamos a encontrar también figurillas de perros, figurillas antropomorfas, y justo ya una vez retiradas estas concentraciones de material nos salieron estos cráneos que no estaban asociados a ningunos otros restos óseos. Estos cráneos presentaron deformación tubular erecta. Todavía no tenemos bien a bien los estudios, pero tentativamente son subadultos, son mujeres. Sin embargo, las antropólogas físicas me pidieron tener un poco de mesura porque si bien presenta características femeninas el cráneo, los modelados suelen alterar o modificar y hace que pues no podamos tener esta certeza. Asociados a estos cráneos encontramos una serie de figurillas, principalmente femeninas, por eso es muy importante en un futuro lograr determinar bien el sexo de estos cráneos, donde pues la mayoría eran femeninas, estaban decapitadas, tenían caderas anchas, muchas de ellas desnudas, algunas hacían alusiones a embarazos, por ejemplo esta que sí estaba completa, estaba con el vientre abultado y las manos sobre el vientre, que es una postura que usualmente en Mesoamérica se suele asociar con el embarazo. Algunos otros elementos que identificamos asociados a estos cráneos pues son orejeras y besotes, sellos, instrumentos musicales, silbatos o morfos, varias sonajas que tenemos completas, pulidores y además pues estas figurillas que hacen representaciones de animales. Y bueno, por último, pues hacer referencia a estos materiales cerámicos que logramos recuperar, algunos muy peculiares. Bueno, estos son muy comunes, que son los ticomán, los tipos anáhuac también, pero tenemos formas que ya están asemejándose mucho a los vasos que posteriormente van a aparecer en Teotihuacán, sin embargo con soportes totalmente del preclásico. Tenemos estas copas, que también es un indicador de que el contexto pudo haber sido un contexto ritual o funerario, porque tanto Beatriz Barba en Tlapacoya como Román Piñachán en Tlatilco solo identifican este tipo, tanto zacatenco, blanco sobre rojo principalmente, asociados exclusivamente a contextos funerarios y contextos rituales. Además tuvimos la presencia de también objetos miniatura, aquí no tienen escala, pero estos son vasijas miniatura que se encontraron también completas. Pero tenemos en general tanto materiales de fases tempranas del preclásico, bueno, la transición del preclásico medio al preclásico tardío, como los elementos zacatenco, tenemos elementos ticomán en general en la excavación, y tenemos ya elementos un poco más tardíos que no sabemos si realmente asociar con la fase ticomán o con fases un poquito más tardías, hacia fase cuicuilco, ya un poco más cerca al inicio de lo teotihuacano. Tenemos este hiato, desocupación del contexto, que pues como les explicaba podía ser debido a las crecidas y bajadas del lago o por la actividad antrópica. Tenemos las ocupaciones del posclásico temprano y por último los elementos del contacto. Y este sería en general el resumen de los resultados y de la historia de las secuencias de ocupaciones de la unidad de excavación extensiva. Ya nada más para concluir,
Pues agradecer a todos los arqueólogos que formaron parte. Hoy, bueno, me toca a mí estar sentado, pero realmente detrás de esta unidad de excavación hubo varios arqueólogos. Mencionar a Miyagi Caballero, Ivonne Estrada, Liliana Cardoso, Josué Val y Belén Vera, además de estudiantes que algunos nos acompañan hoy que también formaron parte, antropólogos físicos y pues todos los trabajadores y equipo en general de la unidad de excavación extensiva, que pues sin su trabajo esta presentación no hubiera sido posible. Pues eso es todo y muchas gracias.